Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el primer semestre de la UOC. Yo las 5 asignaturas que realicé fueron régimen jurídico, pensamiento creativo, introducción al periodismo, introducción a la publicidad y lenguaje y comunicación. Hice esas 5 asignaturas y ya os digo, en todas y cada una de ellas, el único material que necesité fue el que ya me proporcionaban a nivel online. Es decir, todos los módulos, todos los libros que yo necesité leer para poder realizar bien esos trabajos, ya me los proporcionaron en el propio campus. Por lo tanto, no os preocupéis que no tendréis que comprar nada aparte, ni tampoco os va a llegar nada a casa para poder realizar esos trabajos. Así que si veis que no os ha llegado nada, no os preocupéis porque no necesitáis nada más de lo que ya os proporciona en el propio campus virtual. Vamos a empezar este análisis con la asignatura de régimen jurídico. Ya también lo comenté en el otro vídeo sobre mi experiencia en la UOC, pero para mí esta asignatura fue la peor del semestre, sin ninguna duda. Básicamente porque esta asignatura se basa mucho en memorizar, en aprenderte bien las leyes y luego recordar bien todo para luego ponerlo en práctica en todas las PECs. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, yo que soy una persona que no me gusta memorizar, que no me gusta aprender de esta forma, pues no lo disfruté tanto como quizá a lo mejor otra persona que se le da bien. Sí que es verdad que ya en los propios trabajos ya lo enfocan para que no sea tan de memorizar ni tan de poner las leyes a nivel más teórico, sino a nivel más práctico. Todos los trabajos, todas las pruebas de evaluación continua, esas que comentamos también en el primer vídeo, son muy prácticas. Te ponen un caso y en ese caso, digamos, tienes que introducir esa ley que tú opinas que se tendría que practicar en ese caso. También tienes que argumentar normalmente el por qué pones esa ley y por qué no otra y tal. Pero ya os digo, es muy práctico. Y entonces pues sí que es cierto que ya te facilitan el hecho de no memorizar, sino aprender realmente por qué introduces esa ley en ese caso en cuestión, ¿no? Y por qué. Pero ya os digo, a nivel pues de lectura y de aprender como tal, sí que al principio es un poco teórico tirando a que tienes que memorizar. Yo personalmente cuando me leía los módulos, por ejemplo, no entendía nada. O sea, me tenía que leer como la misma página 30.500 millones de veces porque es que no había manera de entender qué me estaba diciendo. ¿Sabéis cuando estáis leyendo un libro y estáis todo el rato leyendo la misma frase y no salís de ahí porque es que no entendéis esa propia frase? Pues lo mismo, pero con todas las páginas. O sea, la verdad que no os quiero desanimar ni tampoco os quiero decir esto para que se os quiten las ganas de hacerla, porque realmente tiene cosas buenas que ahora comentaré, pero lo malo y lo que yo más destaco a nivel negativo es que tienes que hacer mucho esfuerzo a la hora de entender lo que estás leyendo y comprenderlo bien, ¿no? Y a lo mejor pues a través de esquemas, depende de cómo a ti te vaya mejor, digamos, aprender, pero a lo mejor pues estás leyendo y a la vez te tienes que ir haciendo esquemas para poder entender luego a la hora de hacer el trabajo lo que has leído o cosas así, pues quizás sea tu método. Yo, por ejemplo, subrayaba todo y me lo ponía al lado en plan qué quería decir cada cosa que yo subrayaba para luego entenderlo mucho más rápido y buscarlo también rápidamente a la hora de hacer el trabajo. Y en fin, cada uno tiene su método y pues quizá tú te haces algún esquema o te haces algún resumen también para poder entenderlo. Pero ya os digo, lo malo, lo peor fue eso, el hecho de poder entender bien lo que tienes que aprender. Lo que sí que considero que es positivo de esta asignatura es que realmente es muy útil. Es decir, al final es muy necesario saber lo que puedes hacer y lo que no, dependiendo de qué campo de comunicación. Aprendes todas esas leyes de todos los campos de comunicación y luego pues a la hora de especializarte en un campo pues ya sabrás qué tienes que realizar o qué puedes realizar o lo que no en ese campo que tú te especialices, ¿no? Sea en el audiovisual, sea en el periodístico, sea en el publicitario, sea en el que sea. Vale, sigamos con la siguiente asignatura, que es la que más me gustó del semestre. Esta asignatura fue la de pensamiento creativo. Sin duda alguna me fascinó, porque lo bueno que tiene esta asignatura es que te aleja del pensamiento vertical, es decir, del pensamiento lógico, del pensamiento intuitivo que ya hacemos porque es lo que se hace normalmente, ¿no? O es como se piensa por norma general, por lo tanto ese pensamiento es el que tenemos ya instaurado, y te aleja de eso para poder tener un pensamiento más libre, un pensamiento lateral. Ese pensamiento que pues es súper imaginativo, que puede estar o puede ver muchas cosas desde diferentes puntos o diferentes perspectivas y es súper chula. La verdad que me gustó mucho también cómo se enfocó. Habían algunos juegos para poder realizar con los alumnos, digamos, del campus y pues también ese juego te ayudaba a tener ese pensamiento lateral y a ponerlo en práctica a la hora de realizar el trabajo. Entonces, ya os digo, a mí me gustó muchísimo, o sea, me divertí un montón, aprendí mucho. Sí que es verdad que a la hora de valorarte el profe, pues no es que vaya a ser subjetivo, realmente va a ser objetivo porque va a mirar si tienes un pensamiento lateral o no lo tienes.
Pero claro, muchas veces tú no sabes o ya no sabes diferenciar si estás teniendo un pensamiento lateral o estás teniendo un pensamiento vertical, un pensamiento lógico que todo el mundo tendría. Como que tienes que siempre escapar de ese pensamiento tan lógico y hay veces que ya no sabes ni cómo estás pensando. Entonces sí que es verdad que a la hora de valorarte quizá es un poco más suspense el hecho de que no sabes bien si el profe te va a valorar de una manera, de otra, o sea, haber realizado ese trabajo correctamente. Pero bueno, a mí me gustó mucho, como he comentado, disfruté un montón y ya os digo, yo creo que os va a fascinar por eso mismo, porque vais a tener que imaginar mucho y darle al coco, pero a nivel pues chulo, a nivel divertido, como si fuerais niños de 5 años. Vale, sigamos con la siguiente asignatura. Esta asignatura realmente me sorprendió gratamente. La asignatura en cuestión es Introducción al Periodismo. La verdad que yo nunca había pensado en, pues, realizar periodismo como tal o trabajar en un campo periodístico. Pero la verdad que me sorprendió para bien esta asignatura. Y os voy a decir el por qué. Realmente, como he comentado siempre, las PEC están muy enfocadas a nivel práctico. Es decir, realmente te introduce en ese campo en cuestión que estás haciendo de la comunicación, pero te introduce a nivel laboral, es decir, realmente en esos trabajos realizas funciones como si estuvieras en una empresa o estuvieras trabajando en ese campo comunicativo. Entonces, es muy chulo por eso, porque realmente te pones en esa perspectiva. El primer trabajo, por ejemplo, que yo realicé en esta asignatura era sobre la investigación de un caso que había ocurrido en la tele hacía nada, hacía a lo mejor 2 semanas o 3. Era sobre una docuserie que había salido en Telecinco y la verdad que estuvo muy chulo porque como era tan presente, no tan del momento, fue guay el hecho de pues investigar sobre ello, porque ya había visto o ya había oído cosas sobre ese caso. Entonces, no sé, a mí me pareció súper ameno porque está muy actualizado y lo bueno de la UOC también es eso, no solo en esta asignatura sino en todas, están muy actualizadas y tienen mucha revisión en torno a que todos esos trabajos que tienes que ir realizando y también todos los módulos que ellos ofrecen son actuales y no son antiguos de hace 20 años que a lo mejor pues esos módulos estarían ya muy atrofiados. Ya os digo, en esta asignatura lo que encontraréis sobre todo es eso, es pues investigar casos, comentar si pues tal profesional del periodismo si sigue la ética que tiene que seguir como periodista y bueno, es un poco eso. La primera vez que os he comentado era eso, investigar sobre un caso, pero no sé si la segunda o la tercera era sobre hacer una entrevista. Entonces, eso a mí me pareció súper guay, porque es que, ya os digo, es como que te meten directamente en ese campo y tienes que hacer lo que ese campo hace, ¿no? Lo que ese campo realiza a nivel laboral. Entonces, me pareció muy guay hacer la entrevista, nunca había hecho una y casi ningún compañero mío había hecho tampoco ninguna. Y fue muy chulo el hecho pues, de verte en la situación, de estar preguntando, de estar ejerciendo como periodista. Y no sé, ya os digo, me pareció muy guay, muy entretenido y muy llevadera como asignatura. La siguiente asignatura también me sorprendió mucho a nivel positivo. Es decir, yo nunca me había planteado hacer nada que tuviera que ver con la publicidad ni nada de todo ese campo. Pero como os he comentado también en la otra asignatura de periodismo, esta también te introducía mucho en ese campo laboral. En esta asignatura encontraréis que los trabajos que tenéis que realizar, por ejemplo, será pues crear una marca, hacer el briefing de esa marca, hacer un portfolio sobre una marca también en cuestión. Y luego también había una cosa muy chula que a mí me pareció súper guay, que fue intercambiar briefings. Es decir, por ejemplo, yo había creado una marca y había creado ese briefing de la marca en cuestión. Pues ese briefing lo tenía que intercambiar con otro compañero y él me daba el suyo de su marca. Y yo tenía que realizar la publicidad que me pedía en el briefing. Entonces me pareció súper guay porque tocabas de todo. Tocabas a nivel más técnico, ¿no? Pues cómo se hace un briefing. Pero a nivel pues más de redacción, más de escribir y demás. Y luego a nivel más práctico, la creación y la realización de esa publicidad. Y para acabar, la última asignatura que me queda por comentar sería lenguaje y comunicación. Esta asignatura me sorprendió. No tanto como las que he comentado, ¿no? Ni como introducción al periodismo ni como publicidad, porque ya sabía más o menos cómo iba a funcionar. Es decir, lenguaje y comunicación, te esperas hacer trabajos pues a nivel escritos pues que sean muy técnicos, que estén bien redactados obviamente, se valorará mucho pues el lenguaje que hayas utilizado y la escritura que hayas utilizado y me lo esperaba más así. Sí que es verdad que luego las PEC fueron un poco distintos, ¿no? Esos trabajos eran más de corregir textos, sí que es verdad que también habían momentos de escribir, pero lo de la corrección de textos me chocó porque claro, es muy fácil escribir bien dentro de lo que cabe, porque al final pues tú ya sabes ese lenguaje cómo lo usas, estás acostumbrado a usarlo y por lo tanto quizá pues no tienes faltas de ortografía y demás.
Pero claro, una cosa es hacerlo tú, ¿no? Con tu propio lenguaje, y otra cosa es leer algo que ha escrito otra persona y saber si está bien escrito, si no está bien escrito. Considero que es un poco más difícil. Entonces sí que es verdad que como está enfocado, lo hacen para que realmente sepas cómo se escribe correctamente. Yo, bajo mi punto de vista, considero que el lenguaje es lo que da paso a la realidad en la que vivimos, la que hace que se materialice esa realidad, porque a través del lenguaje hacemos real ese pensamiento o esa palabra en cuestión, ¿no? Hacemos que exista. Por lo tanto, considero que es muy útil y muy necesario saber hablar y saber expresarse y saber comunicar. También algo que me pareció muy chulo de esta asignatura es que introducen muchos vídeos a la hora de aprender sobre ese lenguaje. Es decir, que no solo te ponen libros o módulos para leerte y por lo tanto a través de esa lectura haces esos trabajos, sino que también a través de esos vídeos también te ayudan a la hora de realizar esos trabajos en cuestión. No solo son módulos. Y ya os digo, a mí me encanta leer, yo soy una persona que lee un montón o intenta leer mucho cuando puedo, entonces a mí no me supone ningún problema, pero cuando se hace algún vídeo que es un poco más interactivo, pues se te hace más llevadero ese aprendizaje. Entonces, pues el planteamiento de esta asignatura me pareció muy correcta, creo que es el planteamiento que se tiene que tener. Y nada, eso es todo, esa es mi valoración tanto de esta última asignatura que he comentado como de las asignaturas que he comentado también en este vídeo. Si por ejemplo vosotros habéis cursado alguna de estas asignaturas, por favor, dejadme en los comentarios vuestra opinión. Si tenéis alguna opinión diferente a la mía, lo que sea, o alguna opinión pues también muy similar, dejádmelo por aquí y os leo y también comentamos un poco y debatimos sobre eso. Ya sabéis que una forma para apoyarme sería dejar algún comentario, algún like o suscribirse al canal y así eso me motivará a hacer más vídeos. Y nada, espero veros por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!